Hola, hola, Dios les bendiga nuevamente. Por acá tenía algo de tiempo que no subía pues un video a compartir la palabra con ustedes y hoy quería compartir una palabra que está en Segunda de Reyes. Tenía días queriendo compartirla, pero bueno, hoy es el momento. Entonces, bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Segunda de Reyes 8, ¿verdad? Hemos escuchado muchísimo, antes de leer la palabra, ¿no? Para hacer un recuento, hemos escuchado muchísimo la historia de la tsunamita. Y hemos escuchado cómo ella preparó un aposento para Eliseo, ¿ok? Esta historia la podemos encontrar, para que ustedes puedan leerla, en Segunda de Reyes 4, del 8 en adelante. Allí pueden leer la historia de cómo la tsunamita, cuando el profeta Eliseo pasaba por Sunem, pues ella lo invitó a comer y preparó un aposento, ¿verdad?, para la estadía de este profeta, porque sabía que representaba la presencia de Dios. Entonces, bueno, la mesa significa algo, la cama significa algo, y es exactamente la intimidad con el Señor. Pero hoy, ¿verdad?, yo quería compartir con ustedes esta parte que me llamó muchísimo la atención en segunda de Romanos 8, del primero hasta el 6. Y dice así: Eliseo habló a la mujer, la tsunamita, ¿ok?, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciéndole: levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Después de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. El rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, en ese momento la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo: oh Señor mío, oh Rey, Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial, diciendo: restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. Y quería compartir con ustedes esta historia porque me llamó muchísimo la atención, me hizo reflexionar muchísimo, me hizo hacer incluso muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Porque yo lo dividí en varias partes, ¿no? La primera es la obediencia a la tsunamita. Cuando Eliseo inmediatamente le dice que va a haber una hambruna por 7 años, ella no escatimó, no cuestionó. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros no cuestionamos? ¿Cuántas veces le pedimos hasta confirmación al Señor para poder hacer algo? ¿Cuántas veces de repente nos cuesta desprendernos de cosas que el Señor de repente nos está pidiendo? Quizás hoy el Señor te está pidiendo más de tu tiempo. Quizás el Señor te está pidiendo que leas más la palabra. Quizás el Señor te está pidiendo que le busques más en su presencia. Quizás el Señor te está pidiendo que vayas y te congregues. Quizás el Señor te está pidiendo que le alabes con todo su corazón. Quizás el Señor te está pidiendo
que dejes ese trabajo, o que cambies una actitud en ese trabajo, o que le dejes actuar en tu vida de alguna manera. Y a veces, ¿cómo le cuestionamos? La tsunamita no necesitó una confirmación del Señor, porque ella sabía que Eliseo era profeta del Señor y que la palabra venía del Señor. Entonces ella estaba clara y estaba convencida primeramente de quién es Dios, y tenía una fe tan grande en el Señor que apenas Eliseo le dijo que tenía que irse a otra ciudad por 7 años porque iba a haber una hambruna, y ella lo hizo, ¿ok? Y aparte de esto, la otra parte que me llama la atención es que después de los 7 años, ¿verdad? Ella regresa de la ciudad de los filisteos. Y entonces yo dije, wow, regresó a los 7 años y Dios le restituyó todo. O sea, dice, el rey le dijo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Qué hubiese pasado si la tsunamita no hubiese obedecido a la palabra? ¿Qué hubiese pasado si la tsunamita no hubiese tomado una decisión tan difícil? Porque si usted pones a ver, muchos hemos tenido que emigrar, ¿no? Y muchos hemos tenido que tomar una decisión difícil, quizás emocional. Y a veces que hubieron personas que de repente se quedaron y dijeron, no, yo no puedo dejar mi casa, mi carro, mi familia. Pero en este caso la tsunamita no cuestionó. O sea, la tsunamita no se preguntó, ¿será que lo hago? ¿Será que...? ¿Y cuántas veces no nos podemos cuestionar nosotros y qué vamos a comer y cómo vamos a vivir y dónde vamos a estar? Pero el Señor la cuidó. O sea, aquí no lo dice, pero yo sé que, o sea, interpreto que obviamente lo tuvo que haber cuidado, ¿no? Durante esos 7 años que pasó en la ciudad de los filisteos. Y Dios, a través de su obediencia, a través de su fe, pues le restituyó todo. Y quizás a veces Dios nos está pidiendo un paso de fe. Quizás Dios no te está pidiendo que hagas esto. Quizás Dios no es que Dios te esté pidiendo que dejes tu casa, que dejes tu familia. Quizás no es eso. Pero quizás Dios te está pidiendo que saques tiempo para buscarle, para leer su palabra, para comprenderle. Porque quizás después de eso, Dios te va a entregar una bendición. Y quizás no financiera. A veces pensamos que las bendiciones de Dios necesariamente tienen que ser financieras. Y no. Quizás Dios te va a sanar después de un paso de fe. Quizás Dios va a aliviar tu corazón después de un paso de fe. ¿Qué paso de fe Dios te está pidiendo hoy? Eso de verdad que lo quiero dejar a reflexión y personal, ¿no? Porque a mí también yo también me lo cuestiono mucho. Yo dije, wow, o sea, cuando lo leí dije, ¿qué me podrá estar pidiendo Dios que quizás no he visto? ¿Cuántas veces a veces Dios te entrega una palabra un domingo y no la comprendes? O de repente Dios te puede decir que leas más la palabra, que le busques más, para que te quiera revelar algo, porque a veces también pasa que leemos la palabra y no la entendemos, pero quizás falta algo más. Y esto quería compartirle hoy con ustedes, porque era una parte de la tsunamita que yo no había leído y me sorprendió muchísimo, y creo que es un mensaje para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestra intimidad con el Señor, y lo quise llevar mucho hacia esa parte. No sé de qué manera Dios te esté hablando, no sé de qué forma quizás Dios te está pidiendo que avances, que sigas, que dejes el pasado atrás. Quizás Dios te está pidiendo que abandones una emoción, que abandones un pensamiento, porque después de ello, pues Dios te va a entregar una bendición. Pero recuerda que Dios no nos entrega bendiciones
hasta que no obedecemos, hasta que nuestros procesos no han sido purificados por Él, hasta que Dios no ha sanado nuestro corazón, hasta que Dios no ha trabajado con nosotros, Dios no nos va a entregar algo. Y no es porque Dios sea malo, sino porque quizás en el momento en el que lo entregue, no estamos preparados, no tenemos el carácter o la madurez para mantenerlo. Si Dios le hubiese restituido todo a la tsunamita durante su hambruna, quizás no lo hubiese valorado tanto como lo valoró durante el proceso de 7 años. O sea, la tsunamita tuvo que pasar 7 años fuera de su tierra para después poder disfrutar de las bendiciones que Dios le entregó. Y vuelvo y repito, quizás las bendiciones que Dios tiene para tu vida no son materiales, ni son monetarias. Y a veces ni siquiera necesitamos que sean monetarias. A veces necesitamos que sean espirituales, que sea rompiendo cadenas, que sea Dios sanando nuestros corazones, que sea Dios sanando nuestras heridas, que sea Dios transformando nuestros corazones, o quizás sea Dios queriendo que sirvamos a otro. Quizás sea Dios que te esté llamando a servir y le estés cuestionando porque no tienes tiempo, porque no puedes, porque la familia, porque el hijo, pero quizás Dios te está diciendo que después de ese sacrificio, de esa obediencia, Él va a hacer algo para ti. Bueno, los voy a dejar con esta reflexión. Espero que les haya llegado mucho al corazón como me llegó a mí y que sea una gran enseñanza para todos. Dios les bendiga. Bye.